que está en perfectas condiciones, pero la situación está un poco mejor a años anteriores y uno tiene expectativas de que si todo sigue así, se va a recuperar un poco el stock ganadero. Pero hay otro problema que también que tenemos que poner el foco ahí, que aparentemente está bajando el consumo de carne por habitante, ¿no? Hay un porcentaje bastante importante, dice, hay menos consumo de carne. Y queremos analizar un poco todos estos temas con Gonzalo Álvarez Maldonado, que es un hombre experto en ganadería, un especialista en la carne, para que nos cuente. Gonzalo, ¿cómo anda usted? Gracias por visitarnos. No, buenas tardes, le agradecido demasiado los títulos que me has puesto. Soy un productor agropecuario que tuvo la suerte de, a través de la gestión gremial, llegar al Instituto de Promoción de Carne Vacuna y absorber todo el conocimiento durante muchos años. Y yo te escuchaba muy atentamente. Acá tenemos que enfocar el problema de dos puntos de vista: el productivo y realmente el social y económico, que es el que incumbe a toda la sociedad, no solo entrerriana, argentina. En el productivo tenemos que decir, hace más de 30 años, si no 40, la falta de políticas agropecuarias, la falta de políticas ganaderas, llevaron al país a un estancamiento más que importante. Hoy recién al campo se lo está reconociendo, y fundamentalmente por la parte económica, por el ingreso de divisas, dentro de ello la carne. Claro. En el pasado, digamos, no hubo lo que tendría que haber habido, la falta de políticas agropecuarias y ganaderas. Tuvimos allá hace 40 años o 30 y pico 50 millones de cabezas de ganado. Brasil tenía 50 millones de cabezas de ganado. Hoy nosotros tenemos 50 millones de cabezas de ganado. Brasil tiene 230 millones de cabezas de ganado. O sea que el crecimiento pasó por encima de Brasil. Exacto. Y pese a que en Brasil hay un sistema pendular económico-político que es de izquierda y derecha. Sin embargo, el norte económico ha sido solo uno. O sea, ahí cambian los gobiernos, es medio como en Estados Unidos, dicen que es así también, o países de Europa. Sí. Cambian los gobiernos, pero algunas políticas casi no continúan. Continúan con una participación más que importante del sector agropecuario en la política, en el Congreso propio de Brasil. Y más, desde la década del 90, Argentina ha exportado a Brasil razas, reproductores, embriones, semen, de los mejores ejemplares que tiene Argentina, y de la raza británica, lo que ha hecho que ha mejorado el stock, ganadero brasileño. Claro. Fundamentalmente de aquellas razas índicas, han pasado a ser la mezcla de raza o de razas sintéticas, como se llaman, las Bradford, las Brahman, etcétera, a razas realmente británicas y de mayor terneza. Por eso Brasil es el competitivo y el mayor competitivo no solo de Argentina, sino de los mayores productores de carne del mundo. Gonzalo, ¿y por qué pasó esto en nuestro país? ¿Al productor no le convenía quizás producir carne y se dedicaba, no sé, al trigo, la soja, el maíz, el campo que dedicaba a ganadería, lo dedicaba a la agricultura? ¿Fue algo así lo que fue pasando? No, fundamentalmente, primero, gobiernos que no eran democráticos, que solo atendían a la cuestión más que política, y fundamentalmente no políticas productivistas. En el advenimiento de la democracia empieza la democracia con políticas productivistas, pero el establishment empresarial argentino, no deja desarrollar, y es así que hay un cambio de gobierno, de un gobierno de don Raúl Alfonsín a Menem, que era del justicialismo, pero que luego se liberalizó, es decir, llegó a lo que llegó hasta fines del 90. Y ahí también el campo, perdimos muchos miles de productores realmente en el sector ganadero, en el sector agrícola, por este tipo de políticas que no eran beneficiarias al sector productivo. Eran beneficiarias a parte de la industria, no a toda la industria, a parte de la industria, no la alimentaria fundamentalmente, y a las finanzas. Y así seguimos después con gobiernos populistas que el campo era como que éramos pequeños productores, éramos los que no éramos productivistas, sino fundamentalmente feudales, o oligarcas, como se decía antiguamente. Y ahí esa falta de políticas tuvimos que lidiar
fundamentalmente con una creación de un instituto de la promoción de carne vacuna que allá por el 2001 toma fuerza, y la actividad público-privada entre el Estado de las disidencias, como yo digo siempre, por las coincidencias, se empieza fundamentalmente a trabajar para el bienestar de la ganadería. Pero no fue suficiente. Siguieron las altas cargas impositivas, como la hay hasta ahora, pese a las promesas que no han sido cumplimentadas. Sí ha habido reducción de retenciones, pero no lo suficiente como para darle una rentabilidad al sector ganadero en especial y fundamentalmente a la cadena agropecuaria en particular. Así que eso es el escenario que tenemos. Es decir, todavía tenemos una Argentina que realmente, como dijo algún expresidente populista, dijo, la Argentina está para ganarle al mundo y bueno, y fundamentalmente para, digamos, exportar y que haya un crecimiento más que importante. Claro, me parece, Gonzalo, que no hay que confundir esto porque a veces dice suba de precios. ¿Es una suba de precios o recomposición de precios, no? Bueno. Porque el otro día, hablando con un gremialista, una gremialista de ACMER, en este caso, ella decía, no hay que decir suba de sueldos, sino que recomposición, porque nuestros sueldos venían atrasadísimos. ¿Y con la carne pasaba algo parecido? Con los alimentos, vamos a decir la realidad, con la carne en especial, del año 23-24, 2023-24, hubo una inflación de 200%. La carne, porque hubo problemas climatológicos más que importantes, hubo, digamos, el productor agropecuario tuvo que deshacerse de sus haciendas, hubo una sobreoferta de hacienda y no aumentó como aumentó la economía y la inflación del país. Hoy lo que la carne está ocurriendo es una actualización de los precios de ese atraso que ha habido 1 año o 2 años atrás. Pero fundamentalmente, en esto también hay que tenerlo en cuenta, es decir, el sector productivo se está acomodando, sigue, como decía anteriormente, con una altísima carga impositiva y que realmente sí, está bien que hay precios que hoy aquellos productores que son eficientes tienen rentabilidad, los que son menos eficientes están rayeros y los que no son tan eficientes trabajan en pérdida. Claro. Los que nos encontramos que realmente en lo productivo falta de políticas activas productivistas. En la carne en especial y en el sector agropecuario en general. Es decir, acá falta un plan agropecuario que realmente incentive que haya un financiamiento, digamos, sustentable, que no significa ni tasas de intereses ni dádivas, sino que sea realmente sustentable en el sentido que el productor produciendo pueda devolver lo que toma prestado como un financiamiento, y fundamentalmente políticas que no cambien, que hoy tenemos tanto impuesto, pasado tenemos tal otro, hoy cortamos un impuesto y mañana otro. Fíjate vos, este gobierno dice que es productivista, que está con el favor del campo y del agro, sin embargo nos encontramos con un proyecto de ley de un ministerio de reestructuración donde fundamentalmente desfinancia lo que es el Instituto de Promoción de Carne Vacuna. Es decir, le saca que lo principal que tuvo, la apertura del mercado chino, la apertura del mercado del 481, el panel y juicio que hizo Estados Unidos por el cierre del mercado estadounidense por el reingreso de las tosas ya por el año 2000, que le ganamos, donde el Instituto de Promoción de Carne Vacuna pone más de 1 millón de pesos. La adecuación fundamental que hay con Israel en los cortes kosher y bueno, y muchas otras cosas que, digamos, ha hecho en beneficio del sector, pero que ahora, por querer que se regule el Estado, se toma un instituto que es casi privado y que tiene una participación en el Estado, en vez de justamente ahorrar donde tienen que ahorrar, en el sector público. ¿Y usted por qué cree que se hace eso, Gonzalo? ¿Por maldad o desconocimiento del sector? Porque no hay gente que conoce realmente. Vamos a ser sinceros. Yo creo que hay desconocimiento. Hay muchos hombres de la política, en los distintos estamentos legislativos y ejecutivos, que están en cargo y en funciones que están administrando lo que no conocen. Nadie puede administrar lo que realmente desconoce. Desde el productor agropecuario tiene que saber producir y trabajar en el campo,
hasta el funcionario y el político que tiene un cargo y tiene que ser, si es legislativo, tiene que ser hacedor de leyes, propuestatario de leyes y no cobrador digamos, de recursos económicos del Estado. Entonces, por eso por un lado. Y estoy hablando muy, cortando con el cuchillo bien ancho, es decir, no estoy hablando hacia un determinado sector político, estoy hablando de todo. En el pasado, hace más de 50 años, los políticos eran los que eran más preparados y llegaban a las legislaturas, y llegaban los más preparados, y tenemos miles de nombres desde la derecha hasta la izquierda, o cientos de nombres, mejor dicho, de la derecha a la izquierda. Así que, en este aspecto, lo fundamental es no encerrarse al Estado, tanto municipales, provinciales o nacionales, no encerrarse en creerse que la sabiduría es de los que llegaron, sino fundamentalmente consultar al pueblo, que es el que más sufre. Claro. Y en el caso de la carne... Hablando del pueblo, justamente, vayamos claro, ahora al pueblo, porque yo, por ejemplo, si no tengo carne, si no tengo vaca ni nada, voy a la carnicería, al supermercado, me encuentro con esta actualización de precios y digo, bueno, yo antes podía comer, no sé, 3 veces a la semana, 4 milanesas o un asado los fines de semana y ya no puedo, y me enojo quizás con el productor, no sé. Claro, el primer eslabón es siempre donde se corta por lo más fino. Y no es así. Realmente el problema que tenemos, y lo dijo alguien también, es la economía, padre. La economía es la que no está marchando. Es decir, los asalariados no están teniendo los recursos que se necesitan. La inflación va por un camino y los salarios por otro camino. Es decir, alguien decía, uno van por la escalera y otro van por el ascensor. Acá, fundamentalmente, ya han pasado 2 años y estamos esperando de todos los gobiernos provinciales, municipales y nacionales la propuesta concreta, que en estos últimos 2 años que quedan de estos gobiernos, fundamentalmente cumplan con los compromisos contraídos. Es decir, dejémonos de tanto anuncio y pongámonos a trabajar. El sector de la producción, fundamentalmente el agropecuario, el del comercio y la industria agroalimentaria y de la industria en general, está poniendo todo lo que tiene que poner sobre el asador y pagando aquello que hasta a veces no pueden pagarlo. Y hay sectores, como el financiero, para dar nombres concretos, es que no está pagando los impuestos que hace muchísimos años le cargan la romana al sector del comercio, al sector de la industria y al sector de la producción. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la carne? Con la carne estamos en 47 kilos de carnes por habitante por año. Es el menor consumo de carne bovina de los últimos 30 años. Han sido sustituidos por otras carnes que son más económicas, que como es el pollo, que hoy se consume 50 kilos por habitante por año, y por el cerdo, que 3, 4, 5 kilos y estamos casi en 20. Es decir, el conglomerado de carne aviar, porcina y bovina están en el promedio que teníamos todos, históricamente 110 kilos por habitante y por año. No todos llegan, fundamentalmente aquellos que tienen un mejor recurso pueden llegar. Conclusión, decirle a la sociedad que, bueno, que es cierto lo que está ocurriendo y que estamos esperando las señales concretas, ojalá haya los anuncios, pero no tantos anuncios, sino necesitamos realidades. Es decir, tirar la carne en el asador y necesitamos fundamentalmente levantar el pie y que esa reforma estructural se cumpla sin digamos el dejar gente en la calle, sino fundamentalmente haciendo un Estado mucho más eficiente. Claro, y para que quede claro entonces esto, Gonzalo, sí, por supuesto que como consumidor nos gusta que la carne esté bien barata, pero si la carne o un servicio está muy barato, el que produce eso va a elegir otras opciones, ya no le va a convenir, no sé, producir carne y se vuelca a otras cuestiones y el stock ganadero recuperarlo no es que se recupera de un momento al otro. O sea, es pan para hoy y hambre para mañana, no el tema de la carne barata. Sí, pero y ahora recordé la frase que lo dijo y fue Duhalde, un expresidente que estuvo un año y medio o 2 en la Argentina. La Argentina está condenada al éxito. Tenemos todos los alimentos. Hoy tenés, digamos, el abanico de alimentos desde lo agrícola y de lo ganadero. Y tenemos algo que no tenían en el pasado. Los hidrocarburos, la minería, las tierras raras. Es decir,
hay que ponerse a trabajar en eso y aprovechar, y no que se aprovechen algunos o algunos, sino que fundamentalmente una sociedad. Y de esa manera vamos a crecer, fundamentalmente produciendo y trabajando. Decirle que la carne, si la comparamos con el resto del mundo, la tenemos barata, aunque duela. Para que tenga una idea, yo escuchábamos en el Mundial, ¿y cuánto salía un bife o una hamburguesa? 20, 30 dólares. Está bien que se aprovecharon y hubo mucho más que abuso en el Mundial, pero si vas en los países europeos, lo que cuesta un bife de 250 gramos, entre 30 y 40 euros. Así que, pero lo que pasa es que nuestros salarios no son los salarios de Europa ni los de Estados Unidos. Entonces, si queremos estar en el primer mundo, pues acomodemos la economía al primer mundo y darle a quien corresponda los salarios que correspondan, la productividad, la rentabilidad que corresponda, y al Estado más chico. Sí, lamentablemente siempre el Estado fue, digamos, la pileta donde se hacía asistencialismo, y hoy en los países hasta del primer mundo no existe ese tipo de actividad. Perfecto. A mí me quedó muy claro, Gonzalo, y por último, simplemente, no estaba preparada esta nota, pero salió bastante bien, me parece. Cuéntanos el tema del niño. Esto me imagino que también preocupa al productor hoy, ¿no? Sí, preocupa porque indudablemente estos años nosotros veníamos de 2 o 3 sequías más importantes, es decir, la niña. Entre Ríos, fíjate vos, cayó en productividad, pero lo que hubo de productividad fue en determinados sectores donde realmente cayó la nube con agua y todo, digamos, hubo una precipitación adecuada para el agrícola y el ganadero. Y hoy preocupa al niño. Vemos que hay una reticencia en el sector de la producción, de que hoy el costo de implantación tanto de verdeos como de trigo o soja es altísimo, así que para eso necesitamos esa política activa. Y bueno, los recursos están, los recursos económicos para la Argentina, solo hay que ponerlo a disposición fundamentalmente del sector de la producción, de la industria y del comercio, que vemos que está menguado, está haciendo, y no es de ahora de este gobierno, viene de muchos años atrás, haciendo porque también hay que ser justo, es decir, la falta de esas políticas, como lo decía, en lo productivo es más de 30, 40 años, y en lo político y económico eso lo estamos subiendo también hace muchísimos años. Así que no es ideológico, sino es propuestatario de que haya políticas activas en beneficio de la producción, de la industria, del comercio y fundamentalmente de la sociedad argentina. Gonzalo, gracias por la visita. No, el agradecido soy yo, agradecer este multimedio, siempre orgulloso de que tener esto en Entre Ríos realmente y poder salir a los medios. Y bueno, espero que sirva un poco nuestra charla, Gonzalo, como siempre lo hacemos. Que así sea, por supuesto. Así pasaba la palabra de Gonzalo Álvarez Maldonado, analizando un poco lo que pasa, tanto desde el lado del productor como del consumidor de la carne. Bueno, así que siempre es interesante escuchar a un especialista. Él dice que es productor agropecuario, pero bueno, ocupó lugares importantes en el cooperativismo, en el IPCBA, y bueno, por eso tiene un amplio conocimiento de lo que pasa no solamente en Entre Ríos, sino a nivel país y por supuesto en el contexto internacional también.